Hermanos, muy buenas tardes. ¿Me pueden, por favor, avisar si me escuchan bien? Por favor, avísenme si pueden escucharme, si se escucha bien el audio para proseguir el tema de hoy. ¿Me pueden ah, avisar? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ponen el dedito diciendo sí, lo podemos escuchar para que nosotros, pues, para que podamos empezar, proseguir adelante. Hoy día vamos a estudiar el tema de la ley de acuerdo a la Confesión de Westminster, capítulo 19. Se escucha perfecto, eso me gusta a mí, que se escuche perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya les mandé el tema, espero que lo hayan descargado, porque ese es el tema que vamos a hablar hoy. Hay mucho texto bíblico ahí también. Ah, entonces, déjeme aquí abrir la Biblia. Voy a tener, como siempre, ustedes saben que acostumbro a tener dos versiones de la Biblia. ¿Cuáles son las dos versiones? La Reina Valera del 1960 y la versión Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Así que de esa forma vamos a continuar. Es un tema muy importante porque hay confusión y hay malentendido. Inclusive entre reformados hay debates, digamos, internos en cuanto a lo que es la naturaleza de la ley y su aplicación en la iglesia, en la sociedad, en el gobierno. Y es un tema fundamental porque de una manera u otra está relacionado a el gobierno dentro de la iglesia local y el gobierno político, ¿no? Ya hemos dicho que política no es un partido político, esos son grupos que se unen. Política implica orden y llevar a cabo ese orden en base a una filosofía detrás. ¿Hay política en la iglesia? Claro que sí. Toda iglesia es política. Desde el momento que hay uno a cargo, un líder a cargo, ya es política. ¿Por qué? Porque él es el que va a decir a qué hora se reúnen, qué día se reúnen, cuánto tiempo va a ser la reunión, quiénes tienen que venir, qué temas se va a tratar, si se va a recibir ofrendas, una lista de los que asisten. Eso es política. Eso es política. Si un hermano de esa congregación dice cometió una infracción a la ley de la iglesia, disciplina, eso es política. Eso es política. ¿Cuántas veces vamos a visitar los hermanos en la semana? Eso es política. ¿Quiénes van a visitar? Eso es política. ¿Quiénes van a predicar? Eso es política. ¿Qué tema se va a predicar? Eso es política. De manera que cuando alguien se encuentra con usted y le dice, digamos, a ver, mira, Mariano, yo no creo en política. O sea, ¿es un mentiroso o es un ignorante? Una de los dos. Si es un mentiroso, entonces sabe que está engañando. Pero si es un ignorante, usted le puede ilustrar y decir, amigo, todos hacemos política. Así que nadie
absolutamente nadie está ajeno a la política. Aún el que dice no hago política ya hizo política. ¿Cuál es su política? No participar en la política. Esa es su política. O sea que es un bueno, muy bueno para nada. Eso es, bueno para nada. Simple. Porque nosotros no somos buenos para nada. Nosotros somos buenos para algo. Y ese algo es el reino de Dios. Así que, teniendo eso en mente, de una forma muy providencial, de una forma muy, diríamos, ecuánime. Puede ser Google si no sabe lo que es ecuánime. Entonces vamos a continuar nuestro tema y vamos a hacerlo con una oración. ¿Qué les parece? Esta oración va a ser una oración para pedir la bendición del Señor en este momento, en esta hora. Oremos entonces, no se distraiga. Si viene alguien a su casa a tocar la puerta del vecino, que se siente y él me escuche. Muy bien. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús y bendícenos, Padre, para que en este momento podamos nosotros estar disponibles en nuestra mente, corazón, a aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas fascinantes, eso tiene usted que tenerlo en la mente, una de las cosas fascinantes de la fe cristiana es la teología cristiana. Voy a ponerlo aquí, teología cristiana. Claro, dentro del evangelicalismo hay grupos como por ejemplo los grupos, diríamos, marginales de los pentecostales, sectarios, que ellos dicen la letra mata, y sí lo creen ellos, ¿no? Dice la letra mata, dando a entender, ¿para qué estudiar? ¿No? ¿Para qué leer? ¿Para qué hacer esto? ¿Comprarte libros? No, si tú lees, te muere, la letra te va a matar. Pero el espíritu, para ellos espíritu es aplaudir, vibrar, gritar, emocionar, sudar también. Eso es espíritu para ellos, ¿no? Eso es espíritu. Unas cuantas saltadas, palmas bien rojas de tanto aplaudir por 3 horas, la voz fónica de tanto gritar, eso es espíritu. Bueno, realmente la Biblia enseña lo contrario. Eso no es espíritu. Porque el Espíritu de Dios, dice Jesús, Él os enseñará y recordará lo que yo os he enseñado. Ahora, ¿cómo le va a recordar eso? A través del proceso intelectual. Nadie, por ejemplo, hoy en día puede decirme, mire, hermano César, anoche el Espíritu se me reveló y me habló al oído. Bueno, habrá posiblemente fue su esposo que le habló al oído y le dijo, levántate y hazme un desayuno. Pero no fue el Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo. Dios nos habla a través de las Escrituras, porque es lo que ya está dejado. Ya no estamos en la época patriarcal. Déjeme repetir, patriarcal. Quiere decir en el Antiguo Testamento con Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, los profetas, donde ellos recibían revelaciones directas del Señor para el pueblo de Israel, ¿no? Y no, ya no estamos en el tiempo de Jesús en donde Él revelaba sus enseñanzas a sus apóstoles y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron los evangelios. Pablo, de entre todos los apóstoles, escribió más cartas que nadie. Tenemos 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y hay evidencia que él inclusive escribió más de 13, pero no las tenemos. Sin embargo, las que tenemos fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ya no existe ese tipo de inspiración. Ya no existe. Cualquiera que venga y le diga, mira, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me inspiró para que yo escriba esta carta. No, o está en drogas o está mintiendo. Porque ya no existe esa clase de inspiración. Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos durante el reinado de la bestia, que es Nerón,
Él recibió revelación de Jesús. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Revelación es una palabra que viene del griego apocalipsis. Apocalipsis. Se translitera en el español como apocalipsis. Entonces, apocalipsis no es español. Nosotros hablamos de esa forma. Apocalipsis es una palabra griega. Recuerde que lo que le dije desde el principio, casi la mitad del vocabulario español, castellano de Castilla en España, tiene influencia griega, inclusive los nombres. Tenía un vecino que se llamaba Filomeno. Filomeno no es español. Yo le decía, ¿usted sabe cuál es el origen de su nombre? Sí, mi papá es mexicano. Bueno, no le dije su papá, el origen de su nombre. Oh, es mexicano. No, no es mexicano. Es griego. Y cuando usted dice mi nombre es Filomeno, usted está hablando griego. El hombre se quedó admirado, se quedó tan feliz porque dijo, yo hablo griego, ¿sí? Repita su nombre todo el día, está hablando griego. Sí, eso es. Y bueno, entonces muchas palabras que decimos sin pensar son palabras griegas. ¿Ok? Es muy importante que usted sepa eso. Conocer nuestro lenguaje. La palabra que uno habla. Es muy importante. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con la ley. Desde la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster, usted sabe, fue el documento elaborado por los puritanos presbiterianos en el siglo XVII, 1649, en la abadía de Westminster en Londres, cuando se reunieron para discutir acerca de la unidad de todas las mejores iglesias reformadas de ese tiempo. Entonces los puritanos de Inglaterra invitaron a los teólogos de Escocia, presbiterianos, para que se unan y entre ellos discutir, debatir por 6 años temas teológicos. Imagínense, 6 años temas teológicos. Entre ellos al final hicieron la confesión mayor de Westminster, la confesión menor de Westminster, perdón, el catecismo mayor, catecismo menor, y luego la confesión de fe. O la palabra fe, confesión, implica lo que los reformados, o como ellos decían, lo que las mejores iglesias reformadas creen. Voy a poner aquí porque las mejores iglesias reformadas. ¿Por qué ellos decían mejor iglesia reformada? Tiene que entender usted el aspecto histórico. Nunca hubo reforma en la iglesia cristiana antes de Lutero. Hubieron sí precursores, como por ejemplo Juan Hus, Wycliffe y otros tantos, Savonarola, el italiano Savonarola, y otros tantos individuos de la iglesia en donde ellos vieron la corrupción del Papa en el aspecto político y moral. El papado se entronó en la iglesia cristiana por siglos. Entonces los que hablaban en contra de los pecados del Papa no hablaban en contra de la iglesia en sí, sino del papado lo que trajo. El papado produjo ignorancia en los cristianos. Muchos no sabían leer nada, eran analfabetos literalmente. Las misas en latín, nadie entendía latín. Usted iba, se sentaba, escuchaba en latín, no entendía absolutamente nada, salía y le decían, ¿de qué habló el cura? Y usted le va a decir, lo único que sé que habló en latín, pero no sé nada. Y así era. Muchos curas ni siquiera entendían latín, solamente lo hablaban. Entonces hubo una gran ignorancia en ese tiempo. Entonces los que criticaban al papado decían, eso tiene que cambiar, porque la gente ignorante se daba a los vicios.
porque no conocían el Evangelio. Entonces, el estado de la iglesia cristiana fue un estado totalmente deplorable, triste. Era una desgracia religiosa. Entonces, surgieron hombres que dijeron eso tiene que cambiar. De entre todos se conoce como Martín Lutero, un monje agustino de Alemania, que él entonces quiso reformar la iglesia. Él nunca se salió de la iglesia católica, ningún reformado, todos somos católicos, una fe. No somos anabautistas que rechazan todo eso porque solamente hay una iglesia. Por más imperfecta que sea, solo hay una iglesia. ¿Ok? Solo hay una iglesia. Bueno, Lutero lo vio así y quiso reformar sus 95 tesis en base a todo lo que vio, pero no le gustó el aparato papal. No le gustó, lo pusieron como rebelde. Bueno, cuando muere, la reforma quedó inconclusa. Sus seguidores tomaron la batuta, pero no hicieron mucho más de lo que él hizo, excepto cambiar algunos conceptos. Pero es ahí en donde, en el borde de Ginebra y Francia, surge otro joven abogado de letras humanista, cuyo nombre se ha convertido en el epítome y también en el, como se dice en inglés, poster boy de la fe reformada, precisamente, presbiteriana, cuyo nombre es el famoso y conocido a nivel mundial y en la historia, Juan Calvino. Juan Calvino. Juan Calvino, muy conocido, se le estudia inclusive en humanidades, literatura, religión, obviamente, porque Juan Calvino, a diferencia de Lutero, definió muchos términos teológicos de lo que hoy es la Iglesia Reformada, en contraposición a la fe católica romana. Recuerde, antes de la Reforma habían dos representantes de la fe cristiana, la Iglesia Católica Romana en el occidente y la Iglesia Ortodoxa griega rusa en el oriente. Las dos entonces competían en cuanto a su autoridad y antigüedad. ¿Quién es la original? Y son cristianos, no podemos decir que no lo son. Hay grupos que odian tanto la historia que dicen, mi iglesia empezó cuando mi pastor abrió esta iglesia. ¿Cuándo fue? En el 2016. Antes no había iglesia. Esa es una totalmente, diríamos, obviamente, burrada, póngale así. Porque la iglesia no empezó en el 2016 en una casa de 5 personas solamente porque empezó el pastor. No, no fue así. Entonces, hasta el siglo XVI, entonces surge otra rama dentro del cristianismo que dentro de la historia se conoce la Reforma Protestante. Reforma Protestante, ¿por qué? Porque estaban protestando en contra de vicios y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Entonces se llama protestante reforma, porque ellos dice reforma, prefijo, espacio, forma. O sea, ellos querían reformar, traer la forma original a la iglesia. Ellos no querían salirse de la iglesia porque ellos entendieron que solo hay una iglesia. Entonces hay que reformar a la iglesia. ¿Ok? Hay que entender eso bien, reformar a la iglesia de todos los abusos papales. Y eso lo puede leer usted en el libro, en la obra muy conocida, pero casi nadie lo lee. O sea, se conoce el título, pero no lo leen, no es lo mismo. Pero tiene que leerlo si quiere saberlo. Y debe saberlo. Si usted se llama reformado, debe leer libros reformados. Entonces, estamos igual que el católico. Somos católicos, pero no sabemos absolutamente cuántos papas hay. Bueno, no lo sabe. Se llama La necesidad de reformar a la iglesia, escrito por el conocido teólogo ginebrino, conocido a nivel mundial históricamente, Juan Calvino. La necesidad de reformar a la iglesia, Juan Calvino elabora
todas las justificaciones, diríamos, doctrinales y de práctica por qué es necesario reformar la iglesia. Es muy bueno que ese libro lo sepa usted para que usted diga, ya sé por qué soy reformado, porque si alguien le pregunta, a ver usted, María, dígame, ¿por qué usted es reformada? Usted se va a quedar, yo, así. No, no puede quedarse usted así. Usted tiene que decir, bueno, soy reformada por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por todos los estos que usted cree que es necesario para defender su posición. Pero si usted no sabe, entonces usted no va a dar ninguna respuesta. Entonces, en el siglo XVII entrando, las iglesias reformadas, por eso dice, las mejores iglesias reformadas, ¿por qué? Porque había muchos grupos. Una de las cosas tal vez negativas de la reforma es que al salirse del lazo papal y la autoridad del papa, comenzaron a surgir grupitos, sectas, eso se llama sectas, sectas que se autodenominaban reformadas, cuando en realidad no sabían lo que era una reforma. Entonces eso ocurrió en toda Europa. Entonces por eso cuando hacen esta asamblea en Westminster, eso va dirigido a unir las mejores iglesias reformadas, lo cual implica dejan afuera a los grupos sectarios. Entonces, a las mejores iglesias reformadas, ellos elaboran en Westminster la confesión de fe de Westminster, que prácticamente es la confesión de fe reformada. Para aquellos amigos que me están escuchando y no son reformados, escúcheme bien, no son reformados, pero ¿quieres saber qué es la reforma o qué es lo que cree? Bueno, lea, estudie la confesión de fe de Westminster. Es muy importante. Ahí usted va a entender y va a leer lo que está dividido en temas doctrinales, en tópicos, y va a ver lo que define la doctrina reformada de otras doctrinas cristianas, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Es muy importante. La confesión de Westminster no es inspirada, porque algunas personas ah, mal informadas, por no decir ignorantes, mal informadas, dicen que los reformados damos mucha autoridad a las confesiones y catecismo que a la Biblia. Por eso dije hace unos segundos, son personas mal informadas, igual ignorantes. Porque solamente una persona que ignora lo que es la reforma puede hacer semejante acusación. No existe, nunca existió, no existe ahora ni existirá después alguna iglesia reformada que diga las confesiones son inspiradas por Dios. Así que, coma, si alguien dice eso, está hablando de pura ignorancia. Sin embargo, coma, las confesiones y los catecismos están subordinados. Subordinados quiere decir estar bajo la autoridad. Autoridad. ¿De quién? De las santas escrituras. ¿Ok? Y eso sucede en toda denominación, inclusive no reformada. Si usted va a un grupo pentecostal, ellos también tienen su cuerpo doctrinal. Todos tienen. Haga Google, entre iglesia pentecostal de cualquier y dice fe o lo que creen. Y ahí van a poner, ya sea poquito o mucho. Esa es su confesión de ellos. Ellos lo que creen es eso. Cualquier secta, cualquier grupo religioso tiene nuestro credo, lo que creemos. Todos dicen eso.
tienen que decir eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que definirse qué es lo que creen. En la reforma, los reformados en la Asamblea de Westminster hicieron eso, pero hicieron de una forma lo expandieron. Entonces, bajo la autoridad de las Escrituras, ellos entonces elaboran esta confesión de fe en base a lo que dice la Biblia para diferenciarse de la Iglesia Católica Romana y otros grupos heréticos como por ejemplo los unitarios que decían que Jesús no es Dios, negaban la Trinidad, humanistas y otros grupos que en ese entonces y hasta ahora están los arminianos o pelagianos también que existen y otros más que existen menores. Bueno, teniendo eso en mente, por eso nosotros, los reformados presbiterianos, usamos la Confesión de Westminster como el documento que define nuestra fe. Escuche bien lo que estoy hablando. No ponga en mis labios algo que yo no digo. Define nuestra fe en base a, la autoridad de las Escrituras. En base a la autoridad de las Escrituras. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que dice entonces el capítulo 19 de Westminster? Bueno, lo voy a poner aquí. Voy a hacer copy and paste porque mi computadora está en inglés, pero yo lo puedo traducir, copiar y pegar. Es en español. Facilito. ¿Qué dice? Dice la primera parte, y véanlo bien. Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras por el cual lo ató a él y a toda su posteridad a la obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida en el cumplimiento y amenazó con la muerte al violarla y le dotó de poder y habilidad para mantenerlo. Hay textos bíblicos al final del tema, sí, hay muchos textos bíblicos que hablan de eso. Voy a ponerlo, voy a hacer otra vez copy and paste, que significa copiar y pegar. Para al final de esta lectura usted va a saber inglés. Entonces, esos textos bíblicos que están ahí, lo puede leer usted en su casa. Vemos que Dios, al principio de la creación, le dio a Adán, a Eva y a su posteridad un pacto de obras. Ese pacto de obras era simplemente haz esto y vivirás. Generalmente está en Génesis capítulo 1. Vamos a verlo de una forma muy breve. Esto lo expliqué hace unos años atrás en Génesis 1. Está, a ver, la bestia. Ok, vayamos al capítulo, vamos a ver, 2. Sí, el capítulo 2, donde dice, Génesis 2, del 15 hasta el 17. Este es un ejemplo, hay varios textos, pero yo quiero que usted entienda esto del pacto de obras. Mucha gente está un poco confundida. ¿Qué dice? Tomó pues Jehová, el Señor, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿no? Donde va a estar, para que lo labrara, trabajar, lo guardase. O sea que le dio trabajo al hombre, le dio trabajo al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y aquí está la ley, atención, los que me están escuchando, atención, porque mucha gente lee las escrituras pero no presta atención absolutamente ni una letra. Atención, esta es la ley. Dios dice, esta es ley. Esto no es una sugerencia. Esto es ley que Dios dio a Adán antes que peque. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Primera ley. Adán, tú podrás comer de todo árbol del huerto. Y Adán entendió. Muy bien. 1. 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás. Otra ley, pero esta ley es restrictiva. Muchos lo llaman una ley negativa, pero es una negación restrictiva. ¿Por qué? Porque le está diciendo, sí, tú puedes comer de todo, pero, hay un pero, conjunción, ¿no? Pero es una conjunción de contraste, pero, conjunción de contraste. ¿Pero qué? Pero del árbol de la ciencia o conocimiento le llaman, del bien y del mal. Es un árbol. No comerás de ese árbol. O sea, ya le puso una restricción, Dios, a Adán. Tercera ley, que viene a ser el resultado si Adán desobedeciera a Dios. Fíjese bien, porque el día que de ese árbol comieres, ahí está el castigo, ciertamente morirás. Son tres leyes que le da a Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Dos, está restringido de este árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Tres, si lo comes, morirás. Esa es ley. Ese es el pacto de obra. Hay un pacto ahí. ¿Por qué de obras? Porque si Adán obedecía a Dios, no moriría. Obras. Pero si Adán desobedecía a Dios, ahí dice, moriría. Y eso es muy importante que tengamos en mente. Ese es el pacto de obras que dice aquí la confesión. Dios le dio a Adán una ley como pacto de obras, por el cual lo ató a él y a toda su posteridad. Quiere decir que si Adán obedecía a la ley, los beneficiarios serían toda su posteridad perpetuamente. Pero si él desobedeciera esa ley, no solamente él moriría, pero también su posteridad. Su posteridad. Entonces, es una ley perpetua que traía bendición a la obediencia perfecta o traía maldición a la desobediencia. ¿Me está entendiendo? Porque esto es muy importante. Esta es teología bíblica y también parte de la teología pactal. Y Dios dice aquí, le dio, amenazó de muerte y le dotó de poder y habilidad para mantenerlo. En otras palabras, Dios le puso a Adán al frente el camino a la vida y el camino a la muerte. Bueno, todos sabemos la historia en que terminó. ¿Qué más dice? Vayamos a la parte número 2. Dice así la Confesión de Westminster. Parte número 2. Esta ley, la ley que Dios le dio a Adán, después de su caída, o sea, cuando Adán quebrantó la ley y comió del fruto que su esposa idónea, Eva, le dio a Adán. Esta ley, después de su caída, continuó siendo una regla perfecta de rectitud. O sea, lo que están diciendo aquí, a pesar de que Adán no cumplió la ley de obras, del pacto de obras, no quiere decir de que esa ley desapareció. No, esa ley sigue vigente como ejemplo, estándar, norma de rectitud, porque es una ley perfecta. Y como tal fue entregado esa misma ley en el monte Sinaí. ¿A quién se le entregó? A ver, ¿alguien puede saber? A Moisés, exactamente. Moisés. En la forma de 10 mandamientos, escrito en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver nuestro deber a Dios. Nuestro deber a Dios.
y los otros 6, nuestro deber para con el hombre. Entonces, 4 más 6, ¿cuánto es? Exacto, son 10. 4 más 6 son 10. Entonces, esos 10 mandamientos Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Siguen vigentes, esa es la ley moral de Dios. ¿Ok? Hasta ahí se entiende. Muy bien, vamos a ir entonces al tercer punto para seguir entendiendo. Número 3, dice así. Además de esta ley, comúnmente llamado la ley moral, Dios se complació, escuche bien, en dar al pueblo de Israel, como una iglesia menor de edad, leyes ceremoniales. Claro, una vez que Dios le dio los 10 mandamientos, es la ley moral. Escuche bien, ley moral, escuche. Dios, después que le dio la ley moral significa la ética de Dios. Ética implica lo que tiene que ver con el bien y el mal. Dios le dio también leyes a Israel, pero son leyes ceremoniales. Una ley ceremonial implicaba ritos, ordenanzas, ¿no? Que tenían un símbolo, una tipología, ¿no? Que tiene que ver con la adoración a Dios. Incluía sacrificios. Toda esa ceremonia, todos esos ceremonias, que generalmente implicaba sacrificio de un animal, el derramamiento de sangre, acompañado con tambores y música, prefiguraban o apuntaban una realidad que en ese momento no estaba, pero que se iba a revelar después. Esa realidad es Jesús, el Cristo. Entonces, todas esas ceremonias, el Cordero Pascual, el toro por remisión de los pecados, el derramamiento de sangre, prefiguraban al Cristo, al Cordero de Dios, que iba a venir, cuya sangre era mejor, como dice Hebreos, mejor que la de los machos cabríos o los toros. Todas esas ceremonias eran pasajeras, no eran permanentes, solamente para prefigurar lo que va a venir, la realidad. Las ceremonias prefiguraban las gracias de Cristo, sacrificios. ¿Sufrimiento en qué sentido? Bueno, el animal era sacrificado. Beneficios, el perdón de los pecados, y simbolizaba la entrada a la vida eterna. Y en parte presentando diversas instrucciones de deberes morales. También estaba atado un aspecto moral a la ceremonia. Todas las leyes ceremoniales ahora son abrogadas. Abrogar significa ya no son vigentes. Se eliminaron, se cancelaron. Eso era bueno en el tiempo del Antiguo Testamento, en el Israel nacional. Hoy en día, esas ceremonias ya no tienen ningún valor porque Cristo ya vino. Porque las ceremonias apuntaban, señalaban como una linterna a donde realmente pertenece la verdad, a Cristo. Una vez que ya esa realidad está presente, entonces las ceremonias afuera. No necesitamos ceremonias, porque la realidad está aquí. Puede usted gritar aleluya, porque eso es lo que es. Todas las leyes ceremoniales son abrogadas bajo el Nuevo Testamento. Así que, si usted ve por ahí a alguien que quiere sacrificar a un pobre becerrito, quítele el becerro, porque
Aparte que, bueno, a menos que se lo quiera comer. Pero si lo hace pensando, lo voy a sacrificar a este pobre becerro, no tiene ningún valor ante Dios. No tiene. Absolutamente no tiene ningún valor. Número 4. ¿Qué más dice? Vayamos a lo que dice el número 4. Y quiero que entienda bien. Dice, a estos, también como cuerpo político, aquí en estos, Israel, está hablando de Israel, les dio leyes judiciales. Esta es buena, esta es buena. Quiero que me presten atención. Ya vimos las leyes morales, vimos las leyes ceremoniales, ahora pasamos a las leyes judiciales. ¿Ok? Judiciales. Esas leyes judiciales expiraron junto con el estado de ese pueblo, no obligando al cumplimiento de ninguna de ellas ahora, más allá de lo que la equidad general de la misma puede requerir. Ahora, eso necesita explicación. Tiene que escucharme bien esto, porque este es el punto de contención en grupos reformados, porque no se entiende eso. Las leyes judiciales tienen que ver con el castigo que el Estado de Israel o los príncipes de Israel o los reyes ejercían sobre aquel que violaba la ley de Dios, ya sea ceremonial o moral. Entre las leyes morales, aparte de los 10 mandamientos, existen otras leyes morales también, como por ejemplo, no tendrás sexo con animales. Eso se llama bestialidad. Y el castigo de tener sexo con un animal es la muerte y también la muerte del animal. Incesto y otras más leyes morales que no están en los 10 mandamientos, pero que tienen su castigo. Ahora, el castigo es la ley judicial. Ese es el aspecto judicial. No es ceremonial porque no se hace ceremonia, no es moral porque no está diciendo lo que se tiene que hacer. Es más bien el castigo de la violación de la ley. Ahora, los de Westminster dice, por ejemplo, la mujer que es sorprendida en adulterio tiene que ser asesinada, muerta, ejecutada, con piedras. Ellos dicen esto. Esas leyes judiciales expiraron con el estado de ese pueblo. Pero aquí dice esto. No obligando al cumplimiento de ninguna de ellas. Ahora, más allá, escuche bien esta parte, de lo que la equidad general, esa es la clave, equidad general de la misma puede requerir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir dos cosas. Número uno, el apedreamiento de la mujer adúltera ya no se usa hoy. Eso era para Israel. Pero el castigo para la mujer adúltera es vigente. ¿Ven la diferencia? Es vigente. Por eso dice equidad general. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le va a castigar? Bueno, aquí no nos dice el cómo específicamente. Sin embargo, el principio de equidad significa el principio vigente de castigo se puede aplicar, ¿no? Y eso se deja para que sea discutido. Aquí viene el punto de conexión porque muchos, bueno, hay que castigarla de esta forma. Bueno, puede haber diferencia en cuanto a cómo castigar. Pero lo que sí sabemos es que sigue siendo una violación moral. Igual que el tema del bestialismo. Ayer puse un tema que se encontraron en los Estados Unidos a 3 personajes totalmente despreciables que abusaban sexualmente de animales y de niños y que tienen 1,400 cargos judiciales en contra de ellos. 1,400, hermano, 1,400. Se imagine la atrocidad, la monstruosidad que estos infelices
hijos de Satanás hicieron a esos animales? De acuerdo a la escritura, ellos deben ser muertos y ya, justicia rápida. Eso es lo que dice la ley. Ahora, si queremos aplicar este principio, se puede decir, bien, claro, no se va a castigarlos de la forma como lo hicieron en Israel, pero se le va a castigar de la forma en que dice aquí el principio de equidad, que es la muerte. Si ellos, supongamos que hubieran castigado con piedras, bueno, nosotros no vamos a usar piedras, sí le vamos a castigar, pero digamos, pongámosles una inyección letal. Se hace diferente método, pero se llega al mismo resultado. Castigo por violar una ley moral que es sexo con animales. No se hace lo mismo que hicieron allá, pero se mantiene el principio general de equidad. Esa es la ley judicial. Eso es muy importante que usted sepa. ¿Ok? Número 5. Sigamos avanzando. Número 5. Aquí está. La ley moral siempre ata a todos, volviendo a la ley moral, así como a las personas justificadas como a otras. Quiere decir, nadie está libre de la ley moral. Cristianos y no cristianos estamos bajo la ley moral. Déjeme repetir, porque alguien por ahí dice, hermano, él dice que no es creyente, no le importa. Bueno, que no le importe no implica que no esté bajo la ley. Alguien puede decir, yo no creo en el sol y está debajo del sol. No importa lo que crea, el sol está ahí. La ley moral ata a todos, justificadas como otras, a la obediencia de ella. O sea, si un ateo le viene a usted y le dice, ja, 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 tú y tu ley, mira, yo no obedezco la ley, yo hago lo que me da la gana, tu Dios no me importa, tu Biblia no me importa, no me importa nada. Él puede seguir hablando como perico todo el día. Pero lo que él no sabe es que número uno está bajo la ley moral, quiera o no. Y número dos, está en la obligación de obedecer esa ley moral, aunque no la obedezca. Y eso no solo es con respecto al asunto contenido en la ley, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el creador quien lo dio. Quiere decir que el inconverso, el ateo, el rebelde, el malcriado, el blasfemo, el necio, toda esa gente están en la obligación de obedecer la ley y a Dios. Así es. Fíjese lo que dice, obligación, no sugerencia. No, mira, Dios te sugiere, te aconseja a Dios que lo obedezca. No, Dios no aconseja, Dios manda. Es una orden, es un mandato. Ni Cristo, dice, en el Evangelio disuelve la ley en alguna manera. Más bien lo fortalece mucho esta obligación. ¿Qué es lo que quiere decir? Ni siquiera Cristo, el Hijo de Dios, tiene la autoridad de abrogar esta ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo no tiene la autoridad de abrogar la ley moral. Al contrario, fortalece esa ley, haciéndole que esta ley todos estamos en la obligación de cumplir la ley de Dios. Es la ley moral. Por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. ¿Usted cree que es lícito que un inconverso diga, mira, José, yo sé que eres cristiano, vas a la iglesia, por aquí, que por allá, pero yo no creo en la ley moral de Dios? Esa persona no sabe lo que está hablando. Porque si es así, entonces, ¿por qué no quiere robar? Y si roba, ¿por qué sabe que hizo un crimen? Pregúntale. ¿Por qué sabe que hizo un crimen si roba? Y si no roba, ¿por qué no quiere robar?
Bueno, porque nace no del Estado. El presidente no da ninguna ley, al menos leyes malas. Porque hay una ley moral que viene de Dios que dice, no robarás, no robarás. Esa ley es para todos, para el cristiano y para el ateo. No robarás. Todos tienen que obedecer la ley. Y si tanto el cristiano o el ateo roban, violaron la ley, castigo. Número 6. ¿Qué dice el número 6? Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, no estamos bajo la ley de obras, como un pacto de obras. O sea, nosotros cumplimos la ley de los creyentes no porque estamos bajo el pacto de la ley para ser justificados o condenados. Sin embargo, es de gran utilidad para ellos, así como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios. Claro, la ley nos dice la voluntad de Dios y su deber los dirige, dice, ¿no? ¿Dónde está? A ver, para ellos. Los obliga a caminar consecuentemente, descubriendo también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, corazones y vidas, así como examinándose a sí mismos, pueden llegar a una mejor convicción de humillación y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia. También es útil para los regenerados para restringir sus corrupciones, ya que prohíbe el pecado. Las amenazas de este sirven para mostrar lo que incluso sus pecados merecen y qué aflicciones en esta vida pueden esperar de ellos, aunque estén libres de la maldición de la amenaza en la ley. Sus promesas de la misma manera les muestra la aprobación de la obediencia a Dios y qué bendiciones pueden esperar de su observación. Aunque no como un deber a ellos por la ley, como un pacto de obras, así como un hombre que está haciendo el bien y absteniéndose del mal, porque la ley alienta a uno y disuade al otro. No hay evidencia de que esté bajo la ley y no bajo la gracia. Quiere decir aquí que la ley moral de Dios es para todos, creyentes, no creyentes. La ley moral de Dios se tiene que obedecer. Para el creyente le ayuda a conocer la voluntad de Dios y trae consigo bendiciones, pero también maldiciones. Y el hecho de que el creyente esté observando la ley no quiere decir que está fuera de la gracia. Al contrario, el observar la ley es como una forma de obediencia a la ley de Dios, justamente porque estamos viviendo bajo la gracia. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe, no por las obras. Las obras solamente nos dice cómo debemos vivir, pero somos justificados por la fe. Aquellos que dicen, no, que ya no vivimos para la gracia, no entienden la gracia ni entienden la ley. Y por último, el número 7 dice así, tampoco los usos antes mencionados de la ley son contrarios a la gracia del Evangelio, ¿ya ves? Sino que cumplen dulcemente con él. El Espíritu de Cristo sojuzga y permite la voluntad del hombre de hacer eso libremente. Y alegremente que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere ser hecho. Así que hermanos, tenemos esto aquí en nosotros. En cuanto a la ley, esto es lo que los teólogos de Westminster enseñaron en cuanto a la ley de Dios. Ahí les dejo para que ustedes sigan estudiando. Voy a poner los textos bíblicos, están en orden. A ver, déjenme ver. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Ahí está, los textos bíblicos. Y cualquier pregunta, bueno, con mucha libertad lo pueden hacer. Vamos entonces a hacer la oración para terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, por estar aquí en este momento y que hayamos entendido en cuanto a tu ley perfecta, santa y siempre eterna.
Bendice a mis hermanos y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, así de esta forma entonces, que la gracia de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre.